Bueno, un saludo muy cordial. Retomamos el diálogo en esta mañana para hacer análisis. Y es evidente que el diálogo con el economista Rolando Hurtado es importante y por su conocimiento. Creo que el país necesita entrar en un proceso de más análisis, más reflexión, menos apasionamiento y que busquemos a través de estos espacios que la gente entienda un poco más de lo que está pasando en el país. Rolando, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Clever. Buenos días a usted, buenos días a la audiencia. En realidad es como usted dice, esta es una oportunidad para reflexionar lo que va a ocurrir. Más importante de lo que ha ocurrido, creo que es lo que va a ocurrir. A sus órdenes. Perfecto. A ver, actualizando, estábamos analizando, hemos hecho un seguimiento, mire las hojitas de cómo está avanzando esta segunda vuelta, o quienes están como candidatos buscando la segunda vuelta, que están exactamente entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Apenas se ha movido en una centésima, es decir, Yacu Pérez está 19.71, Guillermo Lasso, Mendoza 19.59, son 0.12 de diferencia, Rolando, significa más o menos unos 11.600 votos de diferencia. Estaba analizando, y es evidente que la estadística a veces es engañosa, pero primer análisis que quiero escucharle. Deben haberle llegado a ustedes algunas proyecciones de que las cosas iban a variar y que iban a favorecer a Guillermo Lasso. Aparentemente sí se puede dar eso, pero cuando vemos lo que está restando de las actas con novedad, que son las actas que se están revisando, ya el resto prácticamente ya está dado, las actas ya procesadas, queda solamente un 0.45, que es poco, son 25.000 votos aproximadamente, pero las actas procesadas que comenzaron, Rolando, en 13% de actas con novedad, las que tenían alguna inconsistencia o que eran motivo de revisión, que son las que por A o B razón explicamos, alguien no escribió bien, un manchón, esas van quedando para la revisión, que es lo que se está haciendo. De 13% ya está en 3.68, hay una diferencia que se ha ido acortando a favor de Guillermo Lasso, que no sube casi nada, es increíble, casi no sube, se mantiene en 19.59, entre 19.57, y el que va bajando, baja Yacu Pérez y sube Arauz. Eso es lo que está pasando, ha sido la tónica en casi todo el seguimiento que estamos haciendo desde el día a día. ¿Qué le hace ver o qué lectura le da a esta situación que se está dando? Muy interesante ese punto. Y también hay otra perspectiva que es la que desde ese tema o en el análisis de ese tema hay que tener en cuenta. Usted, en su larga trayectoria periodística, también estuvo en el periodismo deportivo, y usted recordará que cuando se trataba de que el equipo va a clasificar o que el equipo va a descender, todos los comentaristas deportivos y la ciudadanía inclusive hacía las cuentas. Ahora, y se llegaba a algo muy común y muy corriente en decir, matemáticamente es posible. En la práctica se podrá dar. Eso es lo que está por preguntarse. Ahora, el hecho de que el señor Guillermo Lasso haya acortado diferencia es un hecho real. Y que dicho sea de paso, yo no tengo nada que ver con el señor Lasso, así como tampoco tengo que ver nada con el doctor Pérez. Pero esta mañana precisamente vine viendo las actas con novedad. Creo que me parece que en este mismo momento están ya en algo así como 1.600. 1.473 este ratito. En este momento. 3.68%. Ahora, ¿cuántas de esas actas corresponden a Guayaquil, a la provincia del Guayas más bien? La mayoría. La mayoría, como 1.200. Claro. Entonces, ahí está el punto. O sea, si es que se hace una proyección matemática de eso, efectivamente el señor Guillermo Lasso tiene 3 veces votación, lo que significaría que a la larga
en una proyección, el señor Lasso podría obtener 75,000 votos más, o alrededor de 60 a 75,000 votos más, y en cambio el doctor Pérez podría obtener solamente 20,000 votos más. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia en este mismo momento, usted la acaba de mencionar, es de apenas 10,000 votos, y la diferencia entre 20 y 60 son 40, es decir, matemáticamente se puede dar esa posibilidad. Pero a mí no me preocupa el que el ganador, digamos, el que vaya a ocupar el segundo lugar, sea el doctor Pérez o el señor Lasso. Lo que me preocupa sobremanera, y es lo que deberíamos analizar, es cómo dejamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral incendie el país. Incendie el país dando un dato que ciertamente o aparentemente los otros consejeros, excepción de la señora Suero, que yo le vi esbozar una pequeña sonrisa, pero los otros 3 consejeros, el señor Pita, el señor Verdesoto y el señor Cabrera, se quedaron abismados de lo que estaba pasando. Es decir, que la señora Tamaín les metió no el dedo, sino el brazo a los otros consejeros. Y eso es culpa ¿de quién? Es culpa fundamentalmente de la campaña de Guillermo Lasso. Porque, ¿cómo puede poner a gente sin ningún conocimiento? Que luego de su asombro, el señor Pita, evidentemente que pertenece al grupo del señor Lasso, el señor Pita sale con asombro a decir que no es verdad lo que dice la presidenta eso ya no entendió nadie. No era lo importante. Lo importante es que se dijo que el doctor Pérez está en la segunda vuelta, con poco, pero está en la segunda vuelta. Claro. Y ese es un asunto que la población debería reclamar, porque es poco serio. Le insisto, yo no estoy a favor del señor Lasso. Más que mala intención. No sé si será ignorancia o mala fe, pero si usted ve estrictamente cuál es el resultado del conteo rápido, el mayor rango del señor Lasso es igual al promedio del doctor Pérez. Consiguientemente, eso no podía darse por hecho, porque hay un margen de error, y cuando hay un margen de error, pero tan mínimo, claro. No debía darse a conocer, o sea, debía esperarse. Gane el que gane, pero eso me parece a mí que es una jugada, no sé si con aquello de que piensa mal y acertarás, yo estoy pensando mal y acierto, pero me parece que es una jugada del correísmo con la señora Tamaín. ¿Para qué? Porque estoy absolutamente seguro de que la señora Tamaín jamás leyó El Príncipe. Sin embargo, por cultura general debe saber que divide y gobernarás. Y ahora estamos enfrentados a una situación en que el señor Lasso no acepta todavía el resultado. Y el doctor Pérez, en cambio, reclama por un resultado. Entonces nos estamos enfrentando entre la gente que está por el proceso de anticorrupción, mientras el candidato de la corrupción está muy bien acomodado en su primer puesto y aquí no ha pasado nada. Ese, Clever, me parece a mí que eso es lo que hay que ver, lo que hay que saber. Cualquiera de los dos que sea el finalista, que evidentemente más probabilidades tiene el doctor Pérez que el señor Lasso, eso es una cosa. Pero aquí nos han metido el brazo, y nos han metido el brazo el correísmo y el socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que me preocupa. Rolando, a ver, faltan 3.68 de las actas, 1.473, pero los cálculos o proyecciones que nos habían enviado se están quedando en función a que ya se manifestaba que eran casi 13% de actas con novedad. A estas alturas ya falta 3.68, es decir, ha recorrido un buen tiempo. Y claro, se ve la novedad que quien más ha aprovechado de la revisión de estas actas es Arauz, es el que más ha crecido. Es decir, crece Arauz y baja Yacu Pérez. Y claro, tiene su razonamiento en el hecho de que, claro, tanto Yacu Pérez como Lasso crecen, digamos, para explicar un poco más sencillamente, si recibe 10 votos Lasso, 7 recibe Yacu Pérez, más o menos, esa es la proyección, por lo que evidentemente casi el porcentaje de Lasso es inamovible, es decir, está entre 19, 57, 58, máximo 59, que es lo que tiene en este momento, y Yacu sigue bajando de punto en punto. La pregunta, en lo que resta, en el porcentaje que resta de revisar, ¿se podrá revertir
con la forma tan lenta como ha funcionado esto y al margen, además, muy lejos de las expectativas que tenían de los cálculos que habían hecho hasta ayer noche. Es decir, lo que usted acaba de citar es lo grave. Las expectativas de las encuestadoras y de ciertos sectores de la prensa eran las de que el señor Lasso tendría, cuando menos, 38%. De que el señor doctor Pérez tendría probablemente menos del 20%, 17, 14 por ahí le daba, y que el señor Arauz tendría más o menos lo que tiene, no, alrededor de 31, 30%. Eso es lo que decía las proyecciones reales. Pero ciertos sectores, digamos, esas eran las proyecciones de las encuestas, ¿no? Porque hay gente que gana en las encuestas, pero pierden las urnas, que es lo que le está ocurriendo, no puedo decir de manera definitiva, pero a lo mejor lo que es más probable que le ocurra al señor Lasso. Pero ahí hay un punto. El señor Lasso, en el año 2017, alcanza en su votación nacional alrededor del 28 y pico %. Hoy el señor Lasso alcanza ni siquiera el 20, es decir, tiene 8 puntos menos que en la elección de hace 4 años. ¿Qué significa eso? Eso significa que ha ido para atrás la candidatura de Lasso. ¿Qué influencia? Parece que resultó nocivo la presencia de Jaime Nebot en la campaña, porque evidentemente Lasso está por debajo, le gana a Arauz de largo en el Guayas y en la costa, Los Ríos, Manabí y El Oro. ¿O es que también la presencia de Hervas también le quita votos? Es posible que la presencia de Hervas le quite votos a Lasso, pero al menos si usted ve desde la otra orilla, significa que el 28% que tuvo Lasso más el 7% que tuvo Cynthia Viteri, deberíamos partir de una alianza que cuando menos debía llegar al 35%, y eso no ha sucedido. El señor Lasso ha bajado, y eso se debe a un error de campaña, porque el señor Lasso cayó en manos de quienes tienen una forma, pero permanente, de desechar la inteligencia, de decir que la ideología no existe, sí, que las ideas son cosas de los filósofos, que las ideas no sirven para nada, que la ideología del progreso. ¿Cuál ideología del progreso? El progreso no es una ideología, el progreso es un instrumento, claro, que se necesita para llegar al fin, que es el bienestar de la población. Pero para progresar, ¿cómo se progresa? Con cierto tipo de ideas. Entonces, en sí, el progreso no es una ideología. Y evidentemente yo sí suscribo, sin ningún reparo, que en la sierra al menos, la posición política del Partido Social Cristiano, y más que del Partido Social Cristiano, de su líder, Jaime Nebot, fue nefasta para la candidatura de Lasso. Y en la costa no le ayudó en nada. Cuando el señor Jaime Nebot, luego de su desdichado comentario, porque no puedo calificar de otra manera, de decir que los indios se tienen que quedar en el páramo. Ok, es su opinión, si usted quiere, prepotente y todo lo que quiera. Pero cuando un periodista le preguntó al abogado Jaime Nebot, ¿por qué dijo eso? Y entonces el abogado Jaime Nebot, como buen político, empezó a dar vueltas al asunto y dijo que le habían sacado de contexto, que la pregunta no era esa, que la intención era la otra. Es decir, cayó en cuenta de que no fue acertado en lo que dijo. Y dijo una cosa que usted y la audiencia sobre todo me van a perdonar, porque simplemente voy a repetir algo grosero. Nebot dijo: ¿usted cree, le dijo al periodista, que yo soy cojudo como para decir eso? Y evidentemente todos sabemos, o todos al menos creemos, que el abogado Jaime Nebot no lo es. No lo es. Pero lo que el abogado Jaime Nebot tampoco se dio cuenta, y ahora resulta, es que el pueblo no ha sido cojudo. Ese es el punto. Claro. El pueblo es el que no ha sido cojudo, y él, sin ser cojudo, ha quedado como un grandísimo cojudo. Eso, ¿cuánto le afecta lo que usted acaba de decir? Totalmente.
Y no hay también el desgaste que es parte de... Obviamente, porque si se abandona el modelo económico, si se abandona... Yo no estoy diciendo aquí, yo no estoy para decir, Clever, ni decirle, ni convencerle a la audiencia de que vamos a decir que el modelo económico liberal es de esta naturaleza y el modelo económico socialista es de esta otra naturaleza, y que a mí me gusta el modelo liberal. Sí, a mí personalmente, pero ese no es el punto. El punto es que cuando el Partido Social Cristiano y los partidos que se supone son de derecha, equivocadamente, abandonan el modelo económico y simplemente se convierten en un modelo electoral en el que se quiere llegar al poder por el poder, entonces ahí estamos perdidos. Y insisto, hace falta no una recompostura del Partido Social Cristiano, ni de Creo, ni nada. Hace falta una nueva derecha. Hace falta, más que una nueva derecha, hace falta gente que diga que el modelo de libertad es el que se contrapone. Aquí en esta campaña no ha habido el legítimo contradictor. En ciencia política se dice que lo que tiene que haber es una confrontación entre legítimos contradictores. Y eso no ha existido. Ahora, y eso también va para la izquierda, que también está tapiñada a través de lo que ha hecho llamado socialismo del siglo XXI, porque evidentemente también necesita una recomposición, pues también por allí, pues. Evidentemente. Pero fíjese usted, a ver, yo creo que el pueblo, ya no voy a volver a decir la palabra porque ya saben cuál es la palabra, no es. Y ese pueblo que no es lo que creía que es el señor Nebo, se ha dado cuenta, por ejemplo, de que yo no comparto las ideas de la socialdemocracia. Sin embargo, yo me he puesto a pensar que una candidatura que no ha dicho nada en términos de publicidad ni propaganda, la del señor Herbas, pero dijo una cosa muy importante: justicia social con libertad. ¿Qué es eso? Una idea. Que yo no la comparto, eso es otra cosa, pero es una idea. Entonces, cuando empezamos a confrontar ideas, las cosas cambian. Y para mí, el señor Herbas logra porque posiciona una idea en el espectro político. Y recupera un partido que ya recupera un partido, claro, que prácticamente decían estaba muerto. Casi estaba muerto. Pero recupera y le coloca en un escenario y le parece coloca, interesante y positivo, además, que ya un partido que... Pero por supuesto, y aquí lo que debería haber es una recomposición de los liderazgos de 3 o 4 partidos, que eso también es otra cosa que es trágica, el hecho de que ciertos cacicazgos se permitan. No es una estructura partidista, es el partido de tal persona, el partido de Correa, el partido de Nebot, el partido de Abdalá Bucaram. Eso tiene que desaparecer, pues. Exactamente. Pero mire usted, Clever, aquí yo con el mayor respeto y, por supuesto, tal vez con el mayor halago hacia usted, pero yo sí creo que hay una prensa corrupta y hay una prensa seria. Y le voy a citar me voy a abstener del nombre. Pero aquí hay un sujeto que fue en la época del gobierno del señor doctor Osvaldo Hurtado, fue embajador en Italia. Cuando vino, o cuando asumió el poder, el gobierno del ingeniero Febres Cordero, y eso no importa, este señor fue sacado de la embajada de Italia y tuvo que venir al Ecuador. Y empezó el odio a Febres Cordero. Y empezó a llamar, y él acuñó un término que ahora utilizamos con mucha frecuencia: la partidocracia. Es decir, que la partidocracia, es decir, el mando, la égida de los partidos políticos. Y eso era mentira. Solo el resentimiento de este señor pudo acuñar un término que después fue dado la vuelta y también optado por muchos otros periodistas. Pero ¿cuál es la verdad? Aquí nunca ha habido partidocracia. Los partidos han sido lo que usted acaba de decir. El partido del ingeniero Febres Cordero, el partido de don Assad Bucaram, el partido de Carlos Guevara Moreno, el partido del doctor Velasco Ibarra. Es decir, no ha habido partidocracia. Claro, y esa es una pena, ¿no? Ese es el Porque problema. El dueño desaparece el partido del doctor Carlos Julio Arosemena. Hombres ilustres, todos. Y una de las cosas que veo, ya le digo, y yo convengo con usted como muy positivo, el que la izquierda democrática, con quien no comparto yo sus ideas, pero el partido de la izquierda democrática
ha dejado de ser el partido del doctor Borja. Claro. No, ya no. Y esperemos... Ya aparece un nuevo líder y eso es bueno. Es bueno, y esperemos una Así cosa. el Partido Social Cristiano también en su momento, pues. Lógicamente. Nebot es el que acapara en los últimos años y... Exactamente. Claro. Pero es que el señor abogado Nebot, contra quien yo debo reconocer uno de los hombres más inteligentes y brillantes del Ecuador, pero se equivoca, quizás se le quemaron las neuronas por la edad. Yo también debo tener quemadas algunas, pero parece que al señor abogado Nebot se le quemaron demasiadas. ¿Cómo puede decir que no existen las ideas? Que se inventó esa cosa, ese mamarracho que se llama madera de guerrero. ¿Para qué? Para poner él su... Y claro, mire usted, ahora, yo no sé si de buena, no quiero decir tampoco de mala fe, pero ¿cuál es el resultado? Ayer le vi al señor abogado Nebot diciendo que han obtenido más asambleístas que en la elección anterior. Es decir, que ahora tienen 20 y antes creo que tenían 17, no estoy seguro. Pero es decir, para él es un éxito. Para él es un éxito tener más asambleístas. ¿Para qué? Para poder maniobrar desde la asamblea y para poder chantajear al que sea presidente. Eso es malo para el país. Yo esperaría que los nuevos liderazgos, en los siguientes años, sean, y que, por ejemplo, el señor Hervas no se convierta en Rodrigo Borja. Es decir, no sea el dueño del partido, sino sea el dueño de una idea, con la que ya, insisto, yo no comparto, pero es bueno, eso es bueno. Hay que terminar con estos retazos de partidos políticos que lo único que hacen es hacer el ridículo. Vea los 16 candidatos, la barbaridad. Pero vea esos 16 candidatos y con cosas tremendamente graves. Por ejemplo, nuestro paisano, el que cree que los delincuentes están en la casa, ese señor tuvo 48,000 votos para la alcaldía de Cuenca. Claro. Ahora tiene 1,000. A ver, él ha sacado 19,788 votos. Pero en el Azuay, claro. No, en el Ecuador. Claro, en el Ecuador, pero en el Azuay él tuvo 48,000 en Cuenca. Claro. En Cuenca. Ahora tiene 2,000 en el Azuay que corresponden aproximadamente 1,000 a Cuenca. ¿No? O sea, eso es una tristeza, porque se ve que aquí los cacicazgos, las cosas estas son las que tienen suceso. Yo insisto en que la nueva gente debe ser formada políticamente para que pueda transmitir ideas, para que pueda transmitir ideologías con las que compartimos o no compartimos, eso es otra cosa, pero presentemos ideas a la población. Y la población ha demostrado que no es lo que pensaba el abogado Nebot. Ahora, no puedo dejar de preguntarle, la presencia del Partido Social Cristiano, bueno, Nebot dice, tengo un buen grupo en la Asamblea Nacional, pero ¿le quita o le favoreció a Guillermo Lasso? Yo creo que le perjudicó. O sea, si iba Lasso, le iba mejor, a lo mejor solo. Pero es que es evidente, cuando fue solo, tuvo más votos. Claro. Cuando fue solo, tuvo más asambleístas. Entonces, a ver, es probable que alguien me dice, pero en la vez pasada todo el mundo reclamaba que por qué el Partido Social Cristiano no apoya o no apoyó a Lasso. Pero, a ver, el punto es este. En su momento, después de la elección del año 2017, en la cual Guillermo Lasso llegó a la segunda vuelta y aparentemente, o no sé realmente, pero perdió en la segunda vuelta, sin el apoyo del Partido Social Cristiano, podría ser que le hizo falta, pero del partido, pues, no del señor Nebot, pues. No requería el apoyo de Nebot en la campaña. Claro, estuvo obvio. Pero ¿por qué el señor Nebot no puede ser algo que apuntale la candidatura de Lasso? Porque, nuevamente diré, a ver, voy a utilizar otra palabra. El pueblo no es estúpido. El pueblo no es estúpido. El pueblo vio que el señor Nebot decía y desnudaba la figura de Lasso como un monstruo. Decía, este es el verdadero Guillermo Lasso. Y al verdadero Guillermo Lasso, Nebot lo personificaba como un monstruo. Y resulta que después estaba apoyando. Perdón, me vuelvo a insistir, el pueblo no es estúpido. Claro. El pueblo no es estúpido. El pueblo podrá ser
ignorantón, el pueblo podrá tener en términos generales desconocimiento. Lo que sí es carente absoluto de cultura política. Y por eso es que vota como vota. Pero eso es otra cosa. Pero el pueblo no es estúpido. Ahora, en el caso de Arauz, que saca una votación bastante amplia en la costa ecuatoriana, ¿qué puede haber influenciado por esa votación? ¿Es Correa? ¿Es los $1.000? ¿Qué mismo funciona al momento de hacer una votación en provincias que han sido, por lo general, para un candidato de la costa? Pues ha sido así toda la vida. Y la verdad es que Arauz arrasó en Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos. Mire, Clever, yo no quiero denostar a la gente de la costa, pero es evidente que la gente de la costa es mucho de largo, menor, con una menor formación en todos los órdenes. No, o sea, usted ve, por ejemplo, algo que mi mujer me hizo caer en cuenta. Todas las personas de los suburbios de Guayaquil son rubias. Y se quejan de que no tienen para darse de comer a sus hijos, pero son rubias. Yo me pongo a pensar, esa es la cultura. Y no estoy diciendo que no tengan derecho ni cosa por el estilo. Tienen todo el derecho. Pero esa es la cultura de la gente del pueblo de la costa. Yo por eso, créamelo, que esta es una oportunidad, y perdóneme esta cuña, por decirlo de alguna manera, yo creo que esta es la oportunidad para pensar seriamente en la autonomía regional del sur, porque no somos iguales, y esta gente votó por $1.000. ¿Y por qué votó por $1.000? Verá, hagamos una cuenta, si se quiere, de servilleta. La población económicamente activa del Ecuador es aproximadamente 8 millones. De esos 8 millones, 5 millones no tienen trabajo. Es decir, ¿a ellos les beneficia $500? No, de un posible sueldo básico que le van a incrementar. En cambio, les beneficia los $1.000 que ofrece Arauz. Es una posibilidad. De los 3 millones restantes, 1 millón aproximadamente. 1 millón son empleados públicos. Ningún empleado público gana menos de $500. ¿En qué le beneficia al empleado público? En nada. Era una oferta totalmente superflua. Luego de los 2 millones de empleados privados, que son los que tienen un trabajo estable en empresas, en comercios, etcétera, etcétera. No, de esos aproximadamente, digo, en el peor de los casos, la mitad gana menos de $500. Los otros ganan más de $500. ¿En qué les beneficia? Es decir, el target del señor Lasso fue $500 para 1 millón de personas. Aritméticamente, ya no matemáticamente, aritméticamente, el target del señor Arauz fue $1.000 para 1 millón de personas. Sabiendo que los $500 del sueldo básico iban a ser aumentados a un mercado, a un target absolutamente definido, a un espacio ciudadano absolutamente definido. En cambio, los $1.000, ya lo dijo ayer el señor Arauz, los $1.000 habrá que hacer a ver a quién le damos. No es que a él ya tenía un listado. Entonces, la gente además está esperando de que llegue a la presidencia, como dijo la primera semana, tome sus $1.000 y sepan que eso no va a pasar. Pues, no entonces, es lo que hace un momento comentaba. El legítimo contradictor es sobre una propuesta, sobre una idea. Entonces, la legitimidad de contradicción entre el señor Lasso y el señor Arauz bordea en dos cosas de corte absolutamente populista. Claro. Total y absolutamente populista. Es como, me estaba acordando un asunto que me contaron el otro día, son los auténticos vendedores de espumilla. Tienen labia para decir cualquier cosa, pero la espumilla es algo fofo, es algo falso, es más aire que nada. Pero las dos son cuestiones de orden netamente populista. Es decir, por eso es que el señor Lasso no representa otra cosa que el mismo populismo disfrazado. Pero qué pensar, porque yo le he escuchado a Lasso tener también criterios coherentes sobre el tema de la generación de trabajo, pero no pega, ¿no? Está hablando de temas que tienen coherencia en el sentido de inversión,
que es posiblemente uno de los pocos candidatos que ha hablado con un poco de solvencia hacia dónde se puede encaminar un nuevo modelo de la economía del Ecuador. Pero no pega. Con mucha solvencia el señor Lasso. Pero él abandonó. ¿Quién le aconsejó que abandone eso? Yo me mantengo en lo que pienso. ¿Quién le aconsejó? Y entonces él llevó la confrontación. Él cayó, el señor Lasso cayó inmisericordiamente en manos del populismo de Arauz. Y entonces trató de confrontar el populismo de Arauz con su populismo. Y yo, permítame hacer aquí una reflexión. Yo creo que el éxito del doctor Pérez está en que no cayó en eso. En cambio, las ideas que confrontó Pérez con Arauz son la corrupción versus la anticorrupción. Eso sí le golpea. Entonces, a mí me parece que el éxito del doctor Pérez es ese, el haber confrontado un concepto, corrupción versus anticorrupción. Eso sí es y además una no legítima ha contradicción. nada que no se pueda cumplir tampoco. No, porque al menos... Que ecologista, que el agua, en su mismo discurso. Alguien dice, o Muy alguien humilde. vi en la red social que alguien decía, ¿qué hubiera sido si el señor Pérez ofrece cerveza? Tenía más de medio país a su favor. Entonces, eso le digo. Yo no tengo nada que ver ni con uno ni con otro. Las propuestas, digamos, las serias propuestas, las intervenciones del señor Guillermo Lasso, evidentemente que tienen mucho contenido. Pero él no confrontó sus ideas, porque le aconsejaron que las ideas no sirven para nada. Claro, claro. Las ideas no, la ideología, no, eso es cuestión de filósofos. Eso es cuestión y le digo por experiencia propia, a mí una vez me dijeron eso, que yo soy filósofo, que creo que las ideas deben ser antepuestas al hecho electoral. Yo pienso eso. La gente... Creo que en todo, Rolando, debe ser así. Entonces, pero por supuesto... A uno se hace periodismo, le deben seguir por lo que opina, por lo que orienta, más no porque tengo apego, porque hago chistes, ¿no? Que generalmente es lo que pasa. Ese es el problema. Por eso yo le digo que existe. Vea, la audiencia y las personas que nos conocen a usted y a mí saben que somos amigos. Usted y yo tenemos una amistad de muchísimos años. Pero eso no significa que cada vez que yo me siento con Clever Pinos tenemos que coincidir en todo para darnos la razón en todo. Porque eso es perverso. Porque estamos, ¿qué? No vamos a confrontar en que a usted le gusta el café con azúcar y a mí me gusta el café sin azúcar. Eso no es lo fundamental, eso es lo cosmético. Eso es lo superficial. Eso no sirve para nada. Pero sí, si yo con Clever Pinos converso de otros temas conceptuales, de ideas, entonces usted me puede a mí confrontar y hacerme reflexiones sobre mis ideas, no sobre mis gustos sobre el café. Y yo le podré hacer a usted lo mismo. Pero eso no quiere decir que no quiere decir que porque somos amigos tenemos que decirnos sí señor, todo. Entonces, ¿en dónde está? Dicen pues que de la discusión sale la luz. Eso es lo que no ha habido. La confrontación que debe haber en términos ideológicos, eso no ha habido en esta campaña. Y eso es lo que le ha llevado a la debacle al señor Lasso, que tal vez sea él un actor de la segunda vuelta. Puede ser, pero va a tener serios problemas porque el respaldo es menor. Porque el respaldo real es el que se consigue en la primera vuelta. Ese es el respaldo real, esa es la base sólida y eso es lo que ahora, tiene. Ese es un tema interesante, quiero escuchar su comentario, el escenario en que se presenta. Hablemos de que el correísmo no logró lo que quería, ellos querían ganar y se les fue de los cálculos ganar en primera vuelta, porque en la segunda le van a ver negra, porque evidentemente ellos tienen una postura radical y están aislados un poco del ambiente. Si usted ve con quienes tienen la mayor votación, los votos de Yaco se irán al señor Arauz, en el caso de que no vaya Yaco. Los de Lasso se irán donde Arauz. Los de Herbas irán, que son los que tienen los tres sumando 55% de los votos. Porque yo le veo, a ver, y ahí viene la inquietud. ¿Quién tiene más chance? ¿Tiene más chance Lasso? ¿Tiene más chance Yaco? Es decir, ambos tienen probabilidades, porque evidentemente el correísmo está decaído, ¿sí? Ellos no es que están felices de la vida,
porque saben que una segunda vuelta tienen más las de perder que las de ganar. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pensaría que es exactamente ese el problema del correísmo. El correísmo ha llegado al techo. 30, 31, 32. Ese es el techo previsto. Lo que vaya a hacer, y lo que ya está haciendo el candidato Arauz, es tratando de suavizar su discurso del socialismo del siglo XXI para decir que no es así. Sí, le he escuchado en sus últimas horas, ¿no? Ayer en una entrevista con la señora Stephanie Spin, bueno, yo me quedé sorprendido de escucharle al señor Arauz. Poco faltó, poco. Yo creo que un pelito, como dicen, faltó para que el señor Arauz diga que le va a traer a Correa preso. Casi que dijo eso. Y que va a hablar con Nebot. Que va a hablar con Nebot, que va a hablar con Lasso, que va a hablar con el uno, que va a hablar con el otro. Sí, cambió totalmente el discurso. Yo lo escuché también ayer noche que estaba hablando en la sesión. Déjeme decirle lo siguiente. Lo que sí está claro es que los ganadores o los que más chance tienen son los grupos organizados políticamente. Uno, todo podemos decir del socialismo del siglo XXI, del correísmo, de todo. Podemos decir muchas cosas, pero tienen un mérito. Son gente organizada. Sí, y han montado una campaña. Eso lo han demostrado. Y mucho dinero además para manejar una campaña así. Con dinero, con lo que sea, pero tienen una base política organizada. No son los 4 gatos que se reúnen para... ¿Qué me trata de entender? Que es una ideología casi ya. Por supuesto. Yo personalmente pienso que es una enfermedad. Pero es una enfermedad. Es una religión, es una fe. Y son totalmente organizados. Y vamos a lo otro. ¿Quién está probablemente en segundo puesto? El señor doctor Pérez. El señor doctor Pérez también pertenece a una organización, los indígenas, pachacutegues, pero son también muy bien organizados. Claro que sí. Son muy bien organizados. En cambio, a ver, no tienen el dinero de los unos nada más, pero sí igual son organizados. Sí, pero son gente organizada. Sí, siempre. Siempre han sido. El pueblo indígena siempre ha sido organizado. Que haya unos cuantos sabidos dirigentes, esto es otra cosa. Claro, pero el pueblo indígena no se le puede denostar diciendo que el pueblo es de indios, ignorantes, ni cosa por el estilo. Eso es muy lejano. Bueno, además de ellos, también Yacu tiene su carisma, ¿no? Que apega a la ciudad y todo eso. Pero mire, Clever, ayer conversaba con una señora amiga mía, guayaquileña, y ella creía que prácticamente, ha creído pues prácticamente a decir de mi mujer, que ha creído que el señor doctor Pérez es alguien que le sacaron de pastar a las vacas para que vaya de candidato. Eso es lo que cree. Que es, en definitiva, un indio que no es indio, que es un ignorante que no. A ver, y vamos por partes. Ya le digo, yo no tengo nada que ver, ni nada ni quiero absolutamente nada, ni cosa por el estilo. Pero el señor doctor Pérez, la carpeta, si fuera por meritocracia, la mejor carpeta es la de él, pues. 4 doctorados, 8 libros. Entonces, si vamos a carpeta, la meritocracia es para el doctor y además, Pérez, pues. Usted también le debe conocer. Yo creo que Carlos Pérez siempre ha sido así. Yo le conocí cuando fue concejal del Cantón Cuenca, y él siempre ha sido igual. La única diferencia es que se cambió de nombre y se puso Wango nada más. Pero siempre ha sido así, de lucha, y ha estado todo el tiempo en eso, ¿no? Viviendo a su manera. Así es. Que sea blanquito. No. Y ya, la mamá también es blanquita, ¿no? La mamá de Yacu es blanca. Claro. Pero es campesina. Pero es campesina, pues. Claro. Ahora, eso no es ni un mérito ni un demérito. Mire usted me hace acordar lo siguiente. En esta misma emisora, hace 2 años, a través del Foro de la SUAY, yo tuve la oportunidad de conversar con el señor doctor Pérez. Y en realidad la conversación se ubicó más bien en el orden del libro de él, de esta resistencia
del libro de él, porque el doctor Pérez tuvo la bondad de regalarme el libro. Y como yo siempre digo que soy vago, por eso leo. En realidad, me gusta la lectura. Yo leí el libro del doctor Pérez. Y una de las cosas que le dije al doctor Pérez es que ¿por qué? No cuestionándole, sino más bien llamándole la atención a que la rebeldía que él promueve en su libro, ¿por qué tiene que ser solo del pueblo indígena? Yo creería que la rebeldía que él expresa en su libro debería ser no solo del pueblo indígena, debería ser de los mestizos, de los que blancos, es decir, debe ser la rebeldía de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, y el doctor Pérez coincidió conmigo, y ojalá que sea así. Bueno, pero se está captando. Ayer que le escuchaba en horas de la noche, tiene un discurso muy tranquilizador, ¿no? Él reiteró, yo si llego a ser presidente es para todos los ecuatorianos. Más bien puso énfasis de que estén tranquilos, que él cree que no hay fraude, dijo ayer, con un poco más de calma. Entonces eso me parece poner madurez, y eso es bueno, porque lo otro es incendiar, pues. A ver, eso no es, este rato el Ecuador no está para eso, pues. Yo creo, Clever, que así como Correa tuvo la enorme y gran oportunidad de hacer el mejor o de conseguir el mayor crecimiento económico para este país con todos los elementos que tuvo a su mano, yo pensaría que el señor Yacu Pérez, el doctor Yacu Pérez, tiene la enorme oportunidad de empezar por el desarrollo social. No digo que haya que olvidarse del crecimiento económico, pero sí podemos empezar por lo otro, pues, por ponernos de acuerdo entre nosotros, porque es como en la casa, pues. Es como en la casa. Si usted y con su mujer quieren comprarse un carro, ok, ese es el crecimiento económico. Pero para ponerse a comprar el carro, lo primero que dicen es, oye, sí, pero ahorrémonos de esto de acá, trabajemos, pongámonos de acuerdo. Es decir, porque si se ponen en la pelea de qué carro quieren comprar, no van a llegar. Y eso es más o menos en términos folclóricos, si usted quiere, el crecimiento económico. Yo creo que el doctor Yacu Pérez tiene la enorme, si es que llega a él, tiene la enorme posibilidad de lograr un país en el que la cultura del odio implementada por el socialismo del siglo XXI a través de Correa y de sus agnados y cognados, esa cultura vaya desapareciendo. Si eso logra Pérez, en 4 años de gobierno, créame lo que avanzaremos mucho en el tema de tener un país en paz. No, y es cierto lo que usted manifiesta, Rolando. Yo complementaría que si va Yacu Pérez, que me da la impresión de que las cosas no están tan fáciles, que digamos, viendo cómo se está desarrollando la votación o el conteo de las actas con novedad, carambas, no solamente sería o tendría en sus manos la posibilidad de romper con ese criterio de que el sector indígena ha sido abandonado, que está en situaciones precarias, que no ha tenido oportunidad, que hemos escuchado toda la vida. Cuando los indígenas tenemos la oportunidad de manejar este país, está en manos de él. Y hacer lo que usted dice, mucho más, integrar a toda la colectividad ecuatoriana para cambiar un poco ese ambiente tan duro que hemos tenido en los últimos años, Rolando. Total y absolutamente. Por eso digo, el estado de confrontación, de conflicto que pretende el socialismo del siglo XXI, eso hay que terminar. Hay que terminar con la corrupción. Si el señor, si vamos a ponernos en el evento real o supuesto de que el doctor Yacu Pérez sea el que va a la segunda vuelta y sea el que llega a la presidencia de la República, tiene la enorme oportunidad. Yo me ocuparía de 2 cosas. 1, de la dirigencia, de cierta dirigencia indígena, como por ejemplo el emplumado. Señor Vargas. Está con Arauz a propósito. No. Pero podrían haber cierta dirigencia indígena que quiera mantener la cultura de odio. Sí, podría ser. Claro. Y también al revés, en la otra orilla me preocupa que la plutocracia guayaquileña
le absorba al señor Pérez a través de amenazas, a través de cosas, o sea, de ciertas situaciones que pueden maniobrar, poner pánico en la gente y toda esa cosa. Lo que ha sido. Siempre, es decir, aquí es clarísimo. La plutocracia guayaquileña tiene una agenda. Y digo, ni siquiera la plutocracia quiteña ni la plutocracia nacional. La plutocracia guayaquileña tiene una agenda que a lo mejor no la concebimos como agenda de odio, pero tiene una agenda de primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexto yo mismo. Ahí viene el chantaje de la que han caído todos los que han sido presidentes. Ese es el problema. Chantaje, Clever, en el que cayó inclusive el propio ingeniero Febres Cordero, que subió con el apoyo de los empresarios, y resulta que después, a la primera oportunidad que tuvieron, le dieron la patada. Y no es porque yo sea, y usted conoce, sabe muy bien que yo soy Febres Corderista a muerte, no es por defenderle al ingeniero Febres Cordero, sino que eso es un hecho real. Los empresarios en este país no son empresarios, por supuesto, no todos, Claro. no todos, pero hay una cúpula, hay un segmento, especialmente Guayaquil, el que está anquilosado en las cámaras de Guayaquil, que son patéticos. Son recalcitrantes en lo que dicen, ellos primero piensan en ellos. Y el problema es lo que yo alguna vez le dije a un buen empresario de aquí de Cuenca. Le dije, ¿qué vas a hacer vos con tus refrigeradoras el día en que no tengas quien te compre tus refrigeradoras? Y este ciudadano que fue mi compañero me dijo, efectivamente es así. Pues. No es cuestión de yo, todo yo. Y eso, hay una plutocracia guayaquileña, que es lo único que ha pensado, y que eso es lo que clasifica en el estereotipo del indio. Eso es lo que, esa plutocracia es la que le mandó al indio al páramo. Claro. Esa plutocracia es la que de alguna manera conforma un círculo en el que a la gente le tiene embrutecida, a la gente de la costa le tiene embrutecida, haciéndole creer cosas que no son. Y eso es lo que permite la penetración del correísmo en Guayaquil a través de una oferta populista de $1,000. Ahora, es evidente que estaba pensando, yo había comentado algo, la mayoría de gobiernos aquí han terminado o han caído en la presión de la amenaza, de los perdedores por lo general, ¿no? Es decir, usted ya decía, hasta León Febres Cordero cayó en esa provocación de la presión de quienes quieren tener parte en el poder para sacar un beneficio. En este escenario, hemos hoy día hablado de la posibilidad de que Yacu Pérez gane la presidencia. Algunos creen que es poco probable por la tendencia que se está dando, pero en ese escenario, digo yo, si todos están hablando de un acuerdo nacional, aparentemente Yacu no tiene equipo, ¿no? El señor Lasso a lo mejor tiene ya su gente, y de hecho pues son en su mayoría gente que está en el sector empresarial, entiendo gente muy capacitada. A Lasso de pronto se le ve con buena intención de lo que habla. Yo digo, Yacu Pérez, que ha hablado también de un acuerdo nacional, ¿qué pasaría si en vez de esperar que le presionen, él dice, a ver, señor, qué sé yo, como ejemplo, señor Herbas, usted que habla tanto de la industria, de la agroindustria, sea mi próximo ministro, colabore con el país desde ese punto de vista y de pronto alguno más de los candidatos que de pronto tengan algún potencial, vamos con el acuerdo, apoyemos al país? ¿Qué pasaría? Bueno, aparentemente ninguno de los otros candidatos, excepción hecha de Herbas y de Porque otros no tienen ni para vocal de aseo, pues algunos, ¿no? O sea, sí, no, pero digamos, o sea, la gente fermentada. Yo creo que hay algunos candidatos como Pedro Freire, me parece, claro, no me acuerdo. O sea, que son gente de alguna manera renovada. Pero hay gente fermentada como el comandante Juan, como nuestro paisano, como nuestra paisana también. Montúfar puede ser, no sé, valioso. Pero, por ejemplo, Montúfar podría ser... venga a ser ministro de... Digo yo, imaginariamente. Sí, no, podría ser. Apóyeme, ¿no? Pero yo lo que le digo es esto. El acuerdo tiene que ser genuino con los ciudadanos. Así es. Si es que Herbas representa a ciudadanos y no cree que el partido es de él,
y él representa a los ciudadanos, ok, puede ser parte de ese acuerdo. Que sea ministro o no, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que sea parte del acuerdo. Si es que otras gentes pueden contribuir, gente que puede... Lo peligroso para el señor doctor Pérez es que caiga en manos de los vivos dirigentes indígenas o de la plutocracia guayaquileña. Así es. Cualquiera de esas dos cosas es perverso para el nuevo gobierno. Y es perverso también para un eventual gobierno de Lasso. Claro, igual para él. Es exactamente lo mismo. Si Lasso... Incluso para el mismo Arauz. De pronto ahora, en la necesidad de ganar, también puede estar negociando cualquier cosa. Usted sabe muy bien eso. ¿Qué es lo que pasa Claro. en la política? ¿Por qué? Por la ausencia de cultura política. ¿Usted cree que Arauz no va a llamarle a Herbas para conversar? Probablemente. Y con el resto, que así tengan poco, pero carambas. Pero si Arauz, ya le digo, Arauz, no sé si falsamente o realmente, pero ahora es una monjita de la caridad. Cualquier monjita de la caridad, la Madre Teresa, son una arveja al lado eso sí es terrible porque del señor Arauz. hay que estar preparado para gobernar un país difícil como Obviamente, y hay que estar fue preparado ministro de talento humano, ¿no? Que fue y hay llamativo. que estar preparado, Clever, con ideas. Yo vuelvo a reiterar que a mí una de las cosas que más me ha fastidiado es que la gente crea que las ideologías no sirven para nada. Es decir, que sectores, que gente pensante crea que las ideas no sirven para nada. Entonces, ¿en qué piensan? Si usted no piensa en ideas, ¿piensa en qué? ¿En caramelos? ¿Piensa en...? ¿Qué piensa? Eso hay que recuperar más bien. Hay que recuperar las ideas. La democracia debería ser mucho más exigente. Por supuesto, hay que terminar con estructuras que son taras sociales, como yo digo, esta diversificación de partidos, en las que, mire esta cosa curiosa, si quien empezó ¿quién propuso originalmente que no sea necesario ser miembro de un partido político para poder ser candidato es el señor ingeniero León Febres Cordero? Y creo que en eso se equivocó. En todo lo que yo pueda reconocer y en todo lo que yo soy de hincha del ingeniero, pero el ingeniero Febres Cordero en eso se equivocó. Y él en una consulta popular hizo que la gente vote, que los independientes pueden ser independientes. ¿De qué? Claro. Yo creo, a mí personalmente, me gusta conversar y yo creo que es mucho más productivo con gente que tiene una posición. Así es, totalmente de acuerdo. No con el que es independiente, porque el independiente baila. Eso vuelve el oportunismo, pues ahí aparece. Baila de un lado para otro. Ya en la parte final, Rolando, voló la hora conversando muy agradablemente con Rolando Hurtado en esta mañana. ¿Cómo ve la configuración de la Asamblea, que es otra situación que tiene su importancia? Parecería que no. Porque yo creo que la segunda carta, porque hay que hablar, a veces es innombrable Correa, pero sigue metido en la política y en el ambiente ecuatoriano. Parecería que la segunda carta es tener un parlamento mayoritario. Los cálculos como que se le fueron, ellos apuntaban a 70 asambleístas, tienen más o menos 44, 45 asegurados hasta el momento, lo que no les da para captar, y en el mismo escenario va a haber una mayoría en donde entiendo que la carta que va a jugar Pachacuti para la asamblea será Salvador Quispe. Y allí a lo mejor ya se habla incluso de que la señora Vilma Andrade de la Izquierda Democrática podría ser la primera vicepresidenta. La importancia de este sector que lamentablemente está muy golpeado y que, carambas, tiene también igualmente a UNES, está Pachacuti, Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano con la mayor cantidad de parlamentarios. Clever, durante muchos años hemos dicho, o digamos, se ha tratado de ver la posibilidad de que los asambleístas, diputados antes, sean electos en la segunda vuelta, porque eso le daría gobernabilidad al presidente electo. Ahora el presidente tiene que negociar, y realmente es muy importante. Ahora, yo en eso soy radical. No soy yo el que va a poder hacer, ni el que puede hacerlo, pero yo soy muy radical. Tanto el señor Lasso, cuanto el señor doctor Pérez, cualquiera de los dos, yo el primer paso que diera es disolver la asamblea. Y vamos a ver quién me apoya, y diré, aun cuando yo no soy cristiano, ni católico, ni cosa por el estilo, pero aquí caben las palabras de Jesucristo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y entonces, al disolver la asamblea y tener una nueva elección,
de asambleístas sabemos quiénes estarán por el presidente electo, sea Lasso, sea Pérez, cualquiera de los dos, quiénes están con él y quiénes están en contra de él. Entonces vamos aquí, a lo mejor no a desnudar la verdad completamente, pero sí le vamos a poner un traje vaporoso a la verdad, para que las beatas no se asusten. Pero aquí las cosas tienen que ser radicales. Yo personalmente creo en eso, pero porque el proceso de negociación para Lasso, para Pérez y para el propio Arauz va a ser muy complicado. Aquí vamos a ver nuevamente cómo se van a repartir los hospitales, cómo se van a repartir esto, cómo se van a repartir el otro, porque la gente que está en la asamblea ya como que aprendió a eso. Aprendió que llegar al poder legislativo ha sido el llegar para poder entrar al negocio, al negocio de la política. Y eso es muy grave. Yo por eso, en ese sentido, yo soy absolutamente radical. Yo creo que el nuevo presidente debe disolver la asamblea. ¿En quién se respalda también, pues? En el pueblo, pues. En el pueblo, creo. Pero tendría que ser una consulta, necesariamente. ¿Cuáles sean los mecanismos? Si, cualquiera. Los mecanismos son, pero tiene que tener con urgencia. Y eso es lo que le daría solidez. Porque este rato el señor doctor Pérez o el señor Guillermo Lasso llegan con alrededor del 20% de respaldo popular. ¿Qué requieren? Requieren el 50% de respaldo popular, que eso no necesariamente son los votos. Eso necesariamente es el respaldo auténtico de una población que crea y que confronte y diga, a ver, yo presidente tengo estas ideas. No es que aquí yo voy a creer que el pueblo es estúpido y que tiene que irse al páramo, ni tampoco voy a creer que aquí va a manejar el uno y me va a chantajear el otro. No, si es que hay sinceridad, coherencia política del señor Lasso y del doctor Pérez, tiene que haber una definición ideológica. Yo creo que la definición ideológica del señor Lasso podría estar más cercana a la economía liberal, pero también creo que la definición ideológica del doctor Pérez podría estar más cercana a una democracia social. Tal vez una última inquietud, es evidente. Hay ese temor, quiero escuchar su comentario, pues, de que el Ecuador podría volverse una especie de Venezuela. Yo cuando he conversado he dicho que no creo. Pues, o sea, el Ecuador es tan diferente, es tan diverso. Y claro, alguna vez la doctora Susana González hizo un libro y decía, qué diferente que es el Ecuador, ¿no? Si en la provincia es diferente, tú te vas a San Isabel, es diferente a Nabón, dice, ¿no? En la forma de pensar, en las costumbres. Yo decía, consecuentemente, no veo que el Ecuador, ni nadie va a permitir de que pase una cosa así. Así ganará usted, Orlando. Yo creo que sí, yo coincido con usted, porque nosotros somos muy diferentes, inclusive nuestra identidad por el cantado es muy diferente. Cantado, físico y todo. Todo, claro. Todo. Usted vea, por ejemplo, que nuestra población campesina es de rasgos finos. Claro. Asunto que no ocurre en el norte del país y asunto que no ocurre en la costa. No, ahora, puede decir que yo estoy llevando el agua a mi molino, ¿no? Alguien me puede decir que este vanidoso cree que solo los cuencanos son guapos. No, en realidad... No, aquí hay gente linda. Usted vaya a la región oriental, la mujer oriental es pero por rara, supuesto. Tiene unos rasgos increíblemente lindos. Tiene rasgos finos. Y nuestro campesinado también tiene rasgos finos, o al menos no tiene rasgos toscos. Porque si usted ve, digamos, aparte de eso, los pelucones también son diferentes. Claro, hay de todo. Los pelucones también son diferentes. Porque si usted ve, por ejemplo, las bellezas de mujeres en Guayaquil, en Manabí, normalmente tienen apellidos extranjeros. Claro. Aquí no, en Cuenca no. Y en el Azuay, en la zona. Claro, es la presencia, la migración, pues, sí, de libaneses, de todo, italianos, claro, ingleses, ingleses, de todo. Claro. No, y no estoy atacando lo último que haría es atacar a Guayaquil por Guayaquil, sino estoy diciendo simplemente cosas reales. Y aquí el punto es que no creo, yo convengo con usted, que eso no va a pasar. Pero más que eso, no confiemos en que no va a pasar. Yo creo que aquí empieza una batalla en contra
de que esto se vuelva como Venezuela. Aquí empieza, con el presidente que sea, con el doctor Pérez, con el señor Lasso, con el señor Arauz, cualquiera que sea el presidente. Yo creo que hay que mantener una actitud libertaria que debe tener ciertos contrapesos políticos, debe tener, y si es que hay, como le digo, yo creo que ideológicamente el señor doctor Pérez estaría más cerca de un modelo económico que tenga un contenido social mucho más grande. No es eso malo. Probablemente nos tardaremos un poco más porque primero hay que generar riqueza para luego repartirla, pero si en principio generamos, aunque sea poca riqueza, pero por sobre todo controlamos la corrupción, créanme que las cosas no están tan mal para el país. Y al menos yo, permítame hacer un llamado a la juventud para que se involucre, para que se forme políticamente y pueda ser un transmisor de cultura política a la población y no tengamos que nuevamente enfrentar una situación como la que estamos enfrentando. Perfecto, ahora. Rolando, gracias por su presencia, ha sido un muy buen diálogo. Y este viernes usted tiene también un diálogo que me parece interesante, por favor, invite. Muchas gracias, Clever. Sí, en realidad, mire usted, permítame una cuestión final. ¿No? ¿En dónde viene la seriedad? Yo nuevamente debo, si quiere ser un salamero con usted. Pero cuando usted tuvo la bondad de decirme que podríamos hacer este diálogo el día lunes, después usted mismo me dijo, oiga, esperemos a ver qué mismo va a pasar. Y yo le dije que sí. Yo tenía que hacer un diálogo hoy miércoles respecto de la consulta popular, pero no hay resultados y entonces asimismo trasladamos hasta el día viernes. El día viernes voy a mantener un diálogo con una mujer joven, interesante, que tiene un background, para decirlo en términos gringos, una hoja de vida en español y un currículum vitae en términos latinos. O sea, son personas interesantes, son personas que piensan, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? En la óptica de que a futuro, el tema del agua es a futuro, no es lo que pasó, es lo que viene de ahora en adelante. Y ese diálogo al que queda invitada la audiencia naturalmente. 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana el día viernes. Bueno, perfecto, gracias por acompañarnos. 0,11 de diferencia es la ventaja de Yacu Pérez en este momento sobre, en este caso, Guillermo Lasso. Gracias por acompañarnos. Este diálogo ustedes lo pueden también ver en nuestra página www.Radio Noticias Cuenca. Queda grabada esta entrevista para que ustedes puedan reprisarla si es que no la han escuchado o visto. Que tengan una buena jornada.